Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañe. En esta ocasión le estaremos presentando la comparecencia de la Secretaría de la Función Pública, precisamente para explicar algunos aspectos y sobre todo lo que se ha venido trabajando en esta Secretaría. Acude ante los legisladores que integran las comisiones de transparencia y anticorrupción y también la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Asiste precisamente para responder los cuestionamientos y emplear la información en torno a lo ocurrido durante el año pasado. El licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, él es subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, y el día de hoy se comparece en esta Cámara de Diputados para resolver algunos aspectos, dudas principalmente de los legisladores que tienen que ver con la parte sustancial de esta Secretaría, la actuación de los servidores públicos, así también como las sanciones por las faltas que son cometidas precisamente por ellos. Asimismo, también esta área busca ante todo crear vínculos con la ciudadanía para conocer, entre otros aspectos, lo que son las contrataciones y la realización de trámites gubernamentales, proponer también y proporcionar medios para que la población, en todos los aspectos, exponga sus quejas y sus denuncias, y vigilar ante todo que las licitaciones y que las contrataciones gubernamentales que utilicen los recursos públicos se lleven a cabo de forma adecuada y que existan, por supuesto, los mecanismos idóneos para prevenir la corrupción. Estos son aspectos que debe vigilar la Secretaría de la Función Pública. Vamos a conocer también cuáles son los planteamientos y los cuestionamientos por parte de los legisladores en relación con estos y otros temas, por lo cual le pedimos que se quede usted, que permanezca en la señal del canal del Congreso. Está por iniciar esta comparecencia. A la comparecencia del encargado de la Secretaría de la Función Pública, el licenciado Julián Alfonso Oliva Ugalde. Hay quórum y por lo tanto se abre la reunión. Para dar cumplimiento al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2014 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 4 y 45, numeral cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el 199 del reglamento de la Cámara de Diputados, comparece el maestro Julián Alfonso Olivas Ugalde a efecto de ampliar el análisis correspondiente al segundo informe del estado que guarda la administración pública del país, entregado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos en materia de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas. Solicito a la Secretaría dar lectura únicamente a los puntos resolutivos de acuerdo con la Junta de Coordinación Política relativa a la comparecencia en comisiones de funcionarios del Ejecutivo Federal para el análisis del segundo informe de gobierno. El secretario de esta reunión es el presidente de la Comisión de Vigilancia. Adelante, presidente. Con todo gusto, diputada presidenta. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativa al análisis en comisiones del segundo informe de gobierno del presidente de la República. Acuerdo, primero,
En el marco del análisis del segundo informe de gobierno del presidente de la República, se llevarán a cabo las siguientes comparecencias de titulares de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal ante las siguientes comisiones. Dependencia, Secretaría de la Función Pública, titular, Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado de despacho, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, ante las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Fecha y hora, 19 de septiembre a las 17 horas. El funcionario compareciente rendirá protesta de decir la verdad conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Presentación del funcionario compareciente hasta por 15 minutos. 3. Posicionamiento de los grupos parlamentarios hasta por 7 minutos, cada uno en orden decreciente. Habrá 2 rondas de preguntas, respuesta, comentario. El orden de intervenciones de los grupos parlamentarios en las 2 rondas será en orden decreciente. Segunda ronda en orden creciente. 5. Las intervenciones se desarrollarán de la forma siguiente. Pregunta de cada grupo parlamentario hasta por 5 minutos. Respuesta del funcionario hasta por 5 minutos. Comentario del grupo parlamentario hasta por 3 minutos. Al final de cada ronda, el funcionario podrá hacer comentarios generales hasta por 3 minutos. Tercero, al concluir el maestro Julián Alfonso Olivas Ugalde, habrá una intervención conclusiva de la presidenta de la comisión, del presidente de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación hasta por 5 minutos. Cuarto, subsecuentemente habrá una intervención conclusiva de la presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputada Arely Madrito Villa, hasta por 5 minutos. Quinto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que haga del conocimiento del Ejecutivo Federal los términos del acuerdo a efecto de que se notifique a los funcionarios correspondientes. Sexto, comuníquese y publíquese el presente en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. En cumplimiento a la fracción primera del resolutivo segundo del acuerdo referido, pido al encargado del despacho, al subsecretario de Responsabilidad Administrativa y Contrataciones Públicas, ponerse de pie. Ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado del despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad ante las comisiones de transparencia y anticorrupción y de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a las que comparece con motivo de la glosa del segundo informe del Estado que guarda la Administración Pública Federal, presentado por el ciudadano presidente de la República? Sí, protesto. Gracias, secretario. Enterado usted de los alcances y las consecuencias de ello, si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Nos acompañan en esta comparecencia funcionarios de la Secretaría de la Función Pública. Tengan ustedes muy bienvenidos a todos, bienvenidos acá, bienvenidos nuestros compañeros también que nos acompañan. Para dar cumplimiento al acuerdo que norma esta comparecencia, se le concede la palabra al C. Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado del despacho, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, hasta por 15 minutos.
Adelante. Gracias. Diputada Arely Madrid Tobilla, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Diputado José Luis Muñoz Soria, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Señoras diputadas y señores diputados, en tiempo y forma se cumplió con lo dispuesto en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 8º de la Ley de Planeación, al presentarse ante el Honorable Congreso de la Unión el segundo informe de labores de la Secretaría de la Función Pública, que contiene las principales acciones realizadas y los resultados alcanzados en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014. Corresponde ahora responder a la convocatoria de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de esta Cámara de Diputados en su 62ª legislatura para proceder a la glosa de dicho informe. En sentido literal, informar significa rendir cuentas y como tal es un ejercicio de transparencia que demanda nuestra sociedad y sancionan nuestras leyes y ordenamientos. Concurro ante esta soberanía convencido de su utilidad en materia de buen gobierno, más aún cuando la Secretaría de la Función Pública es la encargada orgánica del Poder Ejecutivo Federal para promover la cultura de la legalidad, prevenir actos de corrupción, sobre todo mediante la modernización administrativa de normas y procedimientos, y en su caso, sancionar las conductas ilícitas por sí misma o turnando los expedientes ante la autoridad competente. Para agilizar la exposición, me atendré a la estructura del documento escrito que fuera entregado oportunamente a su consideración. Lo haré de manera breve para después quedar a su disposición y ampliar los temas o asuntos que así consideren las señoras y los señores legisladores, en el entendido de que los compromisos de la dependencia están plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno de la presente Administración. Sin ninguna duda, la acción de gobierno pretende equilibrar en todo momento el mando con la norma, buscando conciliar la legalidad de la gestión pública con la legitimidad de las razones que la animan. Así, conquistar la confianza ciudadana es fundamental para una administración con vocación de transformar nuestra realidad colectiva, que se quiere próxima al interés social y dispuesta a ser evaluada por sus resultados. Se trata literalmente de fundar que el quehacer de las instituciones se oriente a brindar certidumbre y seguridad en cada una de las acciones que desarrollen. La opinión ciudadana a través de la emisión de quejas y denuncias es una fuente inestimable de información. En el periodo que se informa se registraron 14.905 sanciones administrativas, involucrando a 12.651 servidores públicos. De este universo fueron 2.614 inhabilitaciones, 3.299 suspensiones, 346 destituciones y se aplicaron 8.004 amonestaciones entre públicas y privadas. También se impusieron 642 sanciones de carácter económico con un monto total de 1.591 millones de pesos, buscando resarcir el daño, perjuicio, lucro o beneficio causado al erario federal.
estas últimas se turnaron, como dispone la norma, a la Tesorería de la Federación. El monitoreo de los servidores públicos encuentra un instrumento muy valioso en el análisis de la declaración patrimonial que se presenta anualmente por parte de los servidores públicos. Su monto de cumplimiento en la última presentación de mayo fue de 97.16%, lo cual nos dio un incremento del 3.21%. En materia de contrataciones públicas, se logró un ahorro del orden de los 3.296 millones de pesos en virtud de la promoción de compras consolidadas, la homologación de condiciones y términos en las adquisiciones de bienes o la prestación de servicios, entre otras modalidades que fortalecen y agilizan el sistema Compranet. Además, se reforzó la participación de los testigos sociales en los procesos licitatorios. De septiembre de 2013 a agosto de 2014 se concluyeron 9 auditorías y 7 visitas de inspección a dependencias y entidades, con un monto fiscalizado de 7.806 millones de pesos, de los cuales se determinaron 56 observaciones con un monto irregular o por aclarar de 589.6 millones de pesos. En materia de control y auditoría a la obra pública ejecutada por las dependencias y entidades federales, de septiembre a diciembre de 2013 se practicaron 23 auditorías a 86 contratos en donde se determinaron 170 observaciones. Y de enero a julio de 2014 se iniciaron 144 actos de fiscalización a 663 contratos por 37.601 millones de pesos en 51 dependencias y entidades. De las auditorías programadas, se cumplió con 1.191 revisiones equivalentes al 84.2%, que ya en el seguimiento y atención de observaciones por parte de los órganos internos de control y de la Secretaría, se recuperaron recursos que resarcieron daños patrimoniales e indujeron a ahorros e ingresos adicionales al erario por un total de 3.074.3 millones de pesos. En el periodo que se informa, la Secretaría de la Función Pública y los órganos estatales de control de 25 entidades federativas realizaron 157 auditorías, de las cuales 155 corresponden a 24 programas federalizados. Consecuencia de estas auditorías, se generaron reintegros a la Tesorería de la Federación por 1.106.4 millones de pesos. A efecto de materializar el programa para un gobierno cercano y moderno, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública coordinaron el proceso de suscripción de bases de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración, que tienen el propósito de establecer acciones para el cumplimiento de los objetivos del programa y formalizar los compromisos, haciendo más eficiente su operación con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios. El Gobierno federal está empeñado en la profesionalización de los servidores públicos. El servicio profesional de carrera en la Administración es un mecanismo que promueve la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público, ya que su ingreso, permanencia y ascenso dependerá de sus méritos, preparación, comportamiento ético y de un trato equitativo con igualdad de género.
Al 30 de junio de 2014, el servicio profesional está integrado por 36,635 puestos de los niveles de enlace hasta director general, distribuido en 73 instituciones. Durante el primer semestre del año de 2014 se publicaron 3,399 concursos, cerca del 50% de ellos ya tienen ganador y los demás se encuentran en diversas etapas de procesamiento. En materia de integridad y ética pública, la Secretaría ha impulsado la creación de comités de ética en las instituciones para fomentar la cultura de la legalidad. A la fecha, 220 instituciones cuentan con su mecanismo funcionando. En el ámbito internacional, la Secretaría ha promovido y realizado programas, proyectos y acciones de cooperación técnica y científica con diferentes países, destacando la suscripción de convenios específicos de cooperación con la República de Francia y el Reino de España. Muy especial en el convenio con la República de Francia fue el tema del servicio profesional de carrera. Asimismo, se han organizado y atendido visitas oficiales para delegaciones provenientes de Brasil, España, Vietnam, Afganistán, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y últimamente China. También en materia multilateral, la Secretaría ha tenido a su cargo la representación de México en diversos foros. Es el caso de aquellos grupos de trabajo establecidos para el cumplimiento de las convenciones internacionales anticorrupción, los foros de gobierno abierto y aquellos otros de especialidad como la 16ª Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado. Una de las funciones de la Secretaría consistente en sistematizar la documentación e información del registro de la situación física, jurídica y administrativa de los inmuebles del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, se destacan los siguientes números. Al mes de julio, el universo integraba 103,679 inmuebles, de los cuales 36,389 correspondieron al sector público y 67,290 fueron identificados como inmuebles destinados al culto religioso. De ellos, 15,160 recibieron certificados de derechos de uso, garantizándose su certidumbre jurídica. A través de todas las acciones descritas en el presente informe, de manera sintética, la Secretaría reafirma su voluntad y compromiso de avanzar en la consolidación de un gobierno honesto, eficiente y transparente en beneficio de todos los mexicanos. La Secretaría de la Función Pública ha asumido el reto de modernizarse y mejorar los grados de habilitación de sus recursos humanos para acompañar los procesos de renovación nacional. Este compromiso exige diseñar nuevos instrumentos de fiscalización, además de establecer mecanismos y criterios que fortalezcan la prevención y la evaluación del desempeño. Convencidos de la necesidad de objetivar la gestión pública, mejorando sus procesos, así como la obtención de resultados, hemos impulsado muchas y muy diversas iniciativas de distinto calado y alcance, entre ellas la recuperación en lo que va de la administración de más de 6,114,6 millones de pesos, con fecha al día último de junio de este año. La puesta en funcionamiento nuevamente de un nuevo número 01800 para captar las denuncias ciudadanas, la facilitación y simplificación de procedimientos desde los de participación
en licitaciones hasta la presentación de declaraciones patrimoniales o la obtención de constancias de no inhabilitación. Para dimensionar el esfuerzo institucional, subrayo que en el primer semestre de 2014 se han sancionado a 8,791 servidores públicos, mientras que durante el mismo lapso, pero del ejercicio 2011, fueron sancionados 3,889 funcionarios. En 2012 la cifra fue de 4,284 servidores públicos y en 2013 4,564 empleados públicos. Concluyo mi intervención comentándoles que en este mes de septiembre la Secretaría de la Función Pública recibió un comunicado de la Organización de los Estados Americanos, donde se le informó que la dependencia ganó el premio en gestión de recursos humanos ante 74 postulaciones de distintas instituciones públicas de 13 países miembros de la OEA por la encuesta de clima y cultura laboral aplicada al personal de la Administración Pública Federal, que en este gobierno ha sido ampliada de 532,000 a 603,000 entrevistados y se pasó de 279 a 284 instituciones del gobierno de la Administración Pública Federal. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, secretario encargado. Para dar cumplimiento a la fracción tercera del resolutivo segundo del acuerdo que norma esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito para fijar posición hasta por 7 minutos a los siguientes diputados. Por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI, el diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, por el PAN, la diputada Mariana Dunzca García Rojas, por el PRD, el diputado Víctor Manuel Bautista López, por el Partido Verde Ecologista de México, la diputada Laura Jimena Martel Cantú, por el Movimiento Ciudadano, la diputada Zuleima Huidoro González, por el PT, el diputado José Alberto Benavides Castañeda, y por la Nueva Alianza, la diputada Lucila Garfias. Tiene la palabra el diputado Juan Isidro del Bosque Márquez. Qué chiquita está la letra. Lo había apuntado por acá. Muchas gracias. Con su venia, señores presidentes. Compañeras y compañeros diputados, legisladores y legisladoras que se encuentran aquí presentes. Maestro Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado de despacho, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados junto con sus colaboradores presentes. Su presencia es signo inequívoco del presidente Enrique Peña Nieto de su compromiso con la transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas. Su comparecencia el día de hoy ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación es signo indiscutible del diálogo permanente, respetuoso, plural, incluyente y democrático que el gobierno del presidente de nuestra República ha mantenido con esta representación social con el objetivo claro de buscar los mayores beneficios para todos los mexicanos. Del análisis del segundo informe de gobierno presentado por el presidente de la República, en lo referente a la Secretaría de la Función Pública destaca la realización de la tercera edición del Premio a la Innovación de Transparencia para la Mejora de la Gestión Institucional, en la que participaron 82 proyectos en la materia. También destaca la elaboración en conjunto con el Consejo Nacional de Evaluación del Programa Anual de Evaluación 2014 de los programas federales de la Administración Pública Federal, en el cual se incorporaron 80 evaluaciones que corresponden a programas presupuestarios distintos al desarrollo social.
La transparencia y la rendición de cuentas son dos ejes que permiten a los estados democrático-constitucionales elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno, así como construir una genuina democracia con objetivos claros orientados a garantizar la gobernabilidad con certidumbre jurídica y un verdadero acercamiento del ciudadano con sus instituciones. Se tiene claro que estos derechos permiten fortalecer un gobierno más abierto al escrutinio público y fomentar una relación entre sociedad y gobierno basada en la colaboración, la confianza y en la responsabilidad compartida. En el marco del Pacto por México, las principales fuerzas políticas del país acordaron llevar a cabo reformas estructurales que permitieran materializar el derecho a la transparencia y acceso a la información. Específicamente, se previó que los 3 grandes cambios necesarios para mover a México deberían estar orientados a instrumentar la reforma para la rendición de cuentas, la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información y un genuino combate a la corrupción. En ese tenor, fue prioritario en la agenda del Ejecutivo Federal avanzar en el tema de transparencia, de ahí que la iniciativa en esa materia fuera la primera que se presentó en el Senado de la República como aquella que abriera el exitoso camino de las 11 reformas estructurales aprobadas durante la presente legislatura. De esta forma, el 7 de febrero del 2014, el presidente de la República publicó el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia. La reforma constitucional en materia de transparencia incrementa la rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno y en todos los poderes de la Unión, así como en modernizar el catálogo de derechos fundamentales en materia de transparencia, entre ellos el derecho a la protección de datos personales, que garantiza el derecho a la autodeterminación de la información de los individuos y a su privacidad. Destaca la ampliación de los sujetos obligados, pues ahora se considera pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Además, dicha información solo puede ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. Asimismo, a partir de dicha reforma, los sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y deben publicar a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Igualmente se fortalece nuestro sistema de división de poderes bajo un esquema de pesos y contrapesos. Se establece que la Federación contará con el Instituto Federal de Acceso a la Información como organismo constitucionalmente autónomo. No obstante, se requiere de estándares máximos en términos de cómo se recaban y cómo se protegen los datos personales en todas las esferas de manera genérica, así como una normatividad que vuelva homogénea la protección de datos personales en posesión de autoridades. En concreto, con la reforma constitucional en materia de transparencia, nuestro país cuenta por fin con una eficaz rendición de cuentas, se transparenta el ejercicio de la actividad pública, la entrega de información requerida por la ciudadanía se hará de manera pronta y expedita, habrá una ampliación en el derecho de acceso a la información pública y se acercará el sistema de transparencia a la ciudadanía al garantizarle también a nivel local. Sabemos que el combate a la corrupción marcha en conjunto con la transparencia hacia la consolidación de un país con gobernabilidad democrática. Este tema representa uno de los principales reclamos más puntuales de la sociedad, así como una necesidad para construir un gobierno más eficaz y con mejores resultados. La corrupción eleva los costos de los programas de gobierno, genera incertidumbre entre los inversionistas y daña la economía de las familias. De ahí
que fuera indispensable generar cambios que pudieran hacer frente a esta problemática. Es significativo para el combate de la corrupción la propuesta enviada por el presidente Enrique Peña Nieto y recibida en el Pleno en esta Cámara el pasado 23 de septiembre, en cumplimiento a lo establecido en la reforma constitucional en materia político-electoral, publicada el 10 de febrero del 2014. La iniciativa que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, la cual contará con una Fiscalía especializada en combate a la corrupción. Dicha propuesta estará en análisis en el seno de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, misma que emitirá en tiempo y forma su opinión. Es preciso señalar que su creación dará cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que señala la existencia de órganos encargados de prevenirla. Dicho instrumento está vigente desde 1997 en México. Además, otros instrumentos internacionales que obligan a los estados a garantizar la existencia de un órgano especializado e independiente encargado de prevenir y sancionar la corrupción son la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos en transacciones comerciales internacionales, conocida como Convención Anticohecho de la OCDE. Resultan relevantes los esfuerzos del Poder Ejecutivo para combatir y eliminar las prácticas de corrupción que existen en nuestro país. En este sentido, es oportuno señalar que la corrupción representa un lastre en razón a los efectos negativos que provoca. Todo ello, y por ello, los diputados y las diputadas del Grupo Parlamentario del PRI respaldamos con toda decisión las propuestas en materia de transparencia y anticorrupción planteadas por Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Continuando con la orden del día, le cedemos la palabra a la diputada Mariana García Riojas, del PAN. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Con su permiso, diputada presidenta, diputado Adelante. secretario, agradecemos a los medios de comunicación y a todos los presentes. Muy buenas tardes, maestro Julián Alfonso Oliva Ugalde. Sea usted bienvenido a esta soberanía. El día de hoy que nos reunimos para llevar a cabo el análisis del segundo informe de labores del Ejecutivo Federal en materia de la vigilancia al servicio público y la fiscalización del gasto federal. Sin duda, nos encontramos ante un ejercicio democrático, en el cual el diálogo entre poderes fortalece la rendición de cuentas del gobierno federal y el trabajo conjunto para el bien del país y de la sociedad, a la cual representamos los legisladores y a la cual usted sirve. Ante la función que usted está desempeñando desde que comenzó esta administración, se han llevado a cabo reformas importantes en materia legal que han fortalecido el diseño institucional, exigiéndose en cada una de ellas un compromiso ético por parte de los servidores públicos que tendrán a su cargo todas y tan importantes funciones. Como es conocido para todos los aquí presentes, la corrupción es una conducta que desvía a la función pública y debido a ella es de índole privada o para obtener beneficios pecuniarios o de rango o la violación de las reglas por consideraciones de carácter privado. En este sentido, debemos recordar que durante las dos últimas administraciones se dieron pasos relevantes que sirvieron al crecimiento de la transparencia, el acceso a la información y el combate decidido a la corrupción, generándose mecanismos necesarios para que la sociedad tuviera un acceso efectivo y real a la información relacionada con el gasto público, así como las acciones realizadas por cada dependencia federal. Logros que realmente marcaron un antes y un después de la historia de la administración pública en México. Dentro del segundo informe de labores de esta administración se dan diversos datos en materia de sanciones a servidores públicos y en materia de fiscalización a través de la realización de auditorías de las dependencias federales a programas federalizados ejecutados por estados, municipios y el Distrito Federal, la detección de irregularidades en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como, según reportan, han intensificado las acciones de evaluación del desempeño de los servidores públicos. Los datos que ofrecen en cuanto a servidores públicos que han sido sancionados son importantes. Se habla de que la Secretaría impulsó 14,905 sanciones administrativas a
12.651 servidores públicos durante el último año, lo cual indica que los servidores públicos continúan realizando acciones contrarias a la ley, por lo que su vigilancia debe fortalecerse cada día más. Sin embargo, también observamos vacíos de información respecto a sus facultades de verificación y fiscalización, así como estimamos limitada la información de actividades que realiza con las demás dependencias de la Administración Pública Federal involucradas en el tema. Hoy hay muchos rasgos de opacidad en el gobierno federal. Hay muchos servidores públicos que no cuentan con el perfil para cubrir las plazas que tienen, y ello se traduce en falta de eficiencia y profesionalismo. No olvidemos que el servicio público es la razón de todo gobierno y su materialización se da al interior de las instituciones públicas, teniendo como principal objetivo el bienestar de la población para la que trabajamos, por lo que cualquier acción que pretenda interponer el interés particular sobre él deslegitima su existencia. Nosotros, como Poder Legislativo, nos mantenemos atentos a crear y actualizar el marco jurídico que genere la consolidación de la Administración Pública Federal, en la cual la gente tenga plena confianza en los servidores públicos y un verdadero compromiso a favor de la sociedad. Y es nuestra obligación fomentar el reforzamiento de estas estrategias, implementándolas en los 3 órganos de gobierno a nivel federal con el programa de usuario simulado, herramienta creada en administraciones pasadas y que capta permanentemente información sobre calidad, transparencia de los servidores públicos, identifica, detecta y combate a la corrupción, así como presenta propuestas de solución y seguimiento a compromisos y mejoras. Una de las promesas de campaña del actual presidente de la República fue crear la Comisión Nacional Anticorrupción. Además, prometió que su gobierno estaría encaminado y fincado en la transparencia, responsabilidad y legalidad, en donde en consecuencia se contribuiría en construir una sociedad cabal, confiada y participativa, aspirando a un país fuerte, equitativo, incluyente, situación que a 2 años de gobierno no se ha visto reflejada. La tan nombrada Comisión Nacional Anticorrupción era un proyecto institucional que se basaba en la reforma constitucional y en parte de la reforma político-electoral y estaría facultada de manera prioritaria a impulsar acciones y programas de carácter preventivo, buscando promover la ética y honestidad en el servicio público. Esta promesa, por cierto, fue la más importante de las 266 firmadas ante notario público en la campaña del actual presidente de la República. La Comisión Nacional Anticorrupción ha quedado atrás. Ahora prometen la creación de una fiscalía especializada en anticorrupción. Esperamos que ante la creación de esta podamos ver respuesta a casos como el tan conocido caso de oceanografía en materia de Pemex, para pagar los actos de corrupción al interior de esta misma empresa. ¿Cuál será la estrategia? ¿Fiscalía? ¿Comisión anticorrupción? ¿O dejar a la función pública, ya que este Congreso de la Unión, por la mayoría de los diputados, dio el aval para la desaparición de la actual Secretaría de la Función Pública y ahora no encontramos ni la de Función Pública ni la de Anticorrupción? En días pasados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación manifestó que en 4 años de su gestión al frente de la auditoría se han incrementado las denuncias penales en contra de funcionarios públicos, pasando de 30 a más de 400. Esta es una declaración preocupante, pues entenderíamos que el nivel de corrupción en el gobierno ha crecido de manera indiscriminada. Por otro lado, en las auditorías realizadas en 2011 y 2012 relacionada con los contratos de Pemex, en específico con el tema de oceanografía, encontramos la construcción del muelle de operaciones portuarias de Baja California Sur por un contrato de 229.6 millones de pesos, asignado a Pemex Refinación, y la Auditoría Superior de la Federación determinó en 2012 que existieron irregularidades en las que destacan la ampliación del plazo de ejecución, diferencia de pagos realizados, no se acreditó contar con dictámenes, permisos y licencias necesarios, retrasos importantes en obra electromagnética, obra eléctrica, instrumentación, equipamiento y obras complementarias. Las auditorías practicadas por la Auditoría Superior destacan un número importante de irregularidades que han derivado en observaciones, acciones preventivas y correctivas. Incluso el órgano fiscalizador dictaminó con opinión negativa. No obstante, no se reportan acciones de mayor alcance. Desde el punto de vista de la fiscalización superior, la corrupción y el fraude de una empresa contratista tan importante
para Pemex genera incógnitas y muchas cuestiones pendientes, como las acciones detonadas por la Secretaría de la Función Pública en el caso Oceanografía, que es corrupción pública, fraude financiero, y habían generado grandes expectativas en términos de fiscalización. La transparencia y rendición de cuentas, como las sanciones a funcionarios corruptos derivados de la Auditoría Superior de la Federación, son nulas. La Secretaría de la Función Pública espera su mutuación a la Secretaría Anticorrupción o Fiscalía. No sabemos si funcionará o no. ¿Nos podría explicar por qué ha iniciado nuevamente las actividades Oceanografía con los contratos de Pemex? Este esfuerzo de la última década en materia de transparencia y erradicación de la corrupción, ni nosotros ni los ciudadanos estamos dispuestos a dar pasos atrás en esta materia. México ya cambió y hoy gobierna con transparencia, con la obligación de informar. Desde hace 14 años es así y debe ser de esta manera. Decimos un rotundo no a gobiernos opacos, un rotundo no a la corrupción en las instituciones de administración pública en México. Con esta visión Acción Nacional continuará revisando el marco jurídico en materia de función pública y nos mantendremos vigilantes de las conductas indebidas en las que se comprometa el patrimonio de los mexicanos o que queden en impunidad. Será nuestra labor el contrapeso del Ejecutivo, será nuestra labor por el bien de la sociedad mexicana. Es cuanto. Gracias, diputada. Y le damos la bienvenida al diputado Miguel Alonso Reyes, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Gracias, amigo, por tu presencia. Bien, diputada, bien. Continuamos y tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Bautista López del PRD. Muy buenas tardes, señor subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde, diputada presidenta, diputado presidente, compañeras y compañeros, muy buenas tardes. He tenido la oportunidad de dar seguimiento a la trayectoria del licenciado Enrique Peña Nieto desde que fuera gobernador del Estado de México. Desde aquellos tiempos han sido claras las contradicciones en temas como la transparencia y la rendición de cuentas. Como gobernador, por ejemplo, llegó a objetar la incipiente ley en la materia porque establecía un procedimiento electrónico para que el usuario accediera a la información. Y aunque en sus primeros años adoptó la decisión correcta de entregar su cuenta pública a cada diputado de la legislatura del Estado en versión electrónica, en la segunda mitad de su gobierno, después de que se publicaron diversos estudios que impulsamos sobre la misma, bajó la cortina y promovió lo que hasta hoy prevalece en el territorio mexiquense, que se acceda a ella hasta que el órgano de fiscalización entregue su informe. Y hoy lo vemos presidiendo la Alianza por Gobiernos Abiertos. Y no podemos menos que recordar lo que han manifestado diferentes órganos jurisdiccionales del orden internacional. El respeto de los gobiernos a los derechos de la población y el cumplimiento de sus obligaciones no se satisface por la simple existencia de leyes y procedimientos administrativos formales. Las obligaciones se cumplen cuando los principios y los derechos son práctica cotidiana en el ejercicio público y estándar de comportamiento de todos los funcionarios en todos los niveles. Y la actual Administración Federal no ha cumplido con los compromisos públicos que formuló en materia de transparencia y acceso a la información. En el informe que hoy analizamos se reporta solo lo que es consecuencia de la consolidación de la cultura legal, de las instituciones y procedimientos de licitación. Pero estas son formalidades esenciales y necesarias, es cierto, pero insuficientes para detener una práctica generalizada de corrupción que pretende justificarse como rasgo cultural de la clase política que ocupa la administración pública. La Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo 3, establece la obligación de que los Estados partes de crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deben estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. A pesar de que esta es una obligación para el Estado mexicano, el Gobierno de la República carece de mecanismos efectivos de supervisión para prevenir y sancionar estas malas prácticas. ¿De qué nos sirve que el Código de Ética de la Presidencia de la República señale como obligación de sus funcionarios el atender siempre a la verdad,
y generar una cultura de apego a ella, si hay casos como el del señor Jesús Ramírez Stavros, quien ocupó el cargo de coordinación de vinculación, mientras se desempeñaba al mismo tiempo como integrante del Consejo de Administración de Iberdrola. ¿Es este el mensaje que la oficina staff de la Presidencia envía a la Administración Pública en su conjunto? La filosofía de la Administración Federal consiste en la disponibilidad privilegiada de información estratégica del país en beneficio de algunos agentes del mercado extranjero. ¿Qué medidas adoptará la Secretaría para investigar no solo de este exfuncionario, sino de oficio la posible existencia de otros funcionarios en situaciones similares o equiparables? ¿Qué sanciones se promoverá para él, pero sobre todo para quien lo contrató, sin asegurarse debidamente de la probidad y el cumplimiento de los requisitos legales del exfuncionario? A la luz de este tipo de revelaciones es que puede entenderse por qué empresas como OHL obtienen contratos públicos muy importantes como el Tren Interurbano México-Toluca. ¿Acaso se filtra desde las oficinas públicas la información sensible o estratégica a las empresas del régimen? Espero que en sus intervenciones nos informe en cuántos concursos ha participado OHL en lo que va de la actual administración y cuántos contratos ha obtenido. Y espero que nos pueda enviar la relación puntual de los mismos. Explíquenos, por favor, también si la función pública establece vínculos de coordinación con otras dependencias nacionales y extranjeras y si se han realizado alguna investigación precautoria sobre esta empresa y sobre las denuncias e investigaciones existentes en España sobre sobornos y financiamientos ilegales a actores políticos a cambio de contratos públicos. Los constantes conflictos de intereses que prevalecen en el país explican que en el Barómetro Global de la Corrupción 2013 se aprecia una opinión generalizada en Estados Unidos, Argentina, Chile y México en el sentido de que la influencia indebida de los grandes intereses privados es considerada como frecuente. Quiero concluir con datos más. El índice de competitividad internacional presenta a nuestro país estancado con una calificación de 32, en una escala en la que 0 es muy alta y en las 3 mediciones realizadas en 2009, 2011 y 2013, en esos años se ha deteriorado nuestra medición en los sectores Derecho, Medio Ambiente y Gobierno. Según el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2011, nuestro país no llega ni a la mitad del indicador y las capacidades del órgano de control externo se sitúan en el lugar número 19. El control sobre funciones federales es peor aún, con un resultado de 24 y la evaluación de la Contraloría Interna de 14. No será la transparencia, tampoco la política de anticorrupción, el rasgo de este gobierno, a menos que las nuevas responsabilidades internacionalmente asumidas obliguen a un verdadero cambio de paradigma, diría cultural el presidente de México. Hagamos conciencia de algo, no bastan los concursos públicos, nuestro andamiaje jurídico y el sistema electrónico, que aún pueden mejorarse más. De nada sirve si aún se pactan y arreglan los contratos en otros terrenos, si los participantes no se sujetan a estrictas reglas anticorrupción y que sancionen con dureza el soborno de los agentes públicos y los conflictos de intereses. Bien valdría la pena utilizar experiencias extranjeras, asimilar medidas que sancionen estas prácticas corruptas para que no pesen dudas sobre los titulares de la Administración Federal, por las grandes fortunas familiares que no se reportan en las manifestaciones de bienes y que muchas veces relucen con el brillo de los relojes, bolsas o vehículos de alto lujo. Sin transparencia verdadera, sin buenas prácticas en el ejercicio de los recursos públicos, la corrupción seguirá impidiendo el adecuado control institucional de la población sobre sus gobernantes. El desarrollo y la competitividad del país seguirán lejos de nuestras coordenadas. Si los funcionarios públicos no estamos sujetos verdaderamente al imperio de la ley, luchas como las que vivimos frente a la delincuencia seguirán perdidas, porque lo que prevalece no es la justicia, sino un Estado defectuoso, la impunidad. Y detrás de cada escándalo de corrupción se frotan las manos aquellos delincuentes que esperan que la justicia se administre no bajo los preceptos del derecho, sino del poder político y económico. Muchas gracias. Gracias, diputado. Y tiene la palabra la diputada Laura Jimena Martel, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Muy buenas tardes a todos. Licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública, sea bienvenido a esta Cámara de Diputados.
La Secretaría de la Función Pública, en su calidad de órgano interno de control, tiene responsabilidades mayúsculas, toda vez que no solo tiene que garantizar la confianza depositada por el Ejecutivo Federal para el adecuado control de la vida interna de la administración pública, sino que además debe responder de manera puntual, clara, transparente y contundente a las exigencias y cuestionamientos de la sociedad. Hoy, la adecuada rendición de cuentas, la transparencia y el respeto a la legalidad son asuntos prioritarios que ocupan un aspecto central de la agenda nacional. De ahí que el Partido Verde Ecologista de México está convencido de que nuestro país solo podrá superar el rezago existente si combate la corrupción de manera frontal. Para las instituciones públicas y para los funcionarios, el único camino posible es el de la legalidad. La rendición de cuentas sobre cada peso gastado del erario público y sobre cada acción de los funcionarios públicos, así como de todos y cada uno de los procesos correspondientes y concomitantes a la esfera de la administración pública, debe ser colocada en la vitrina pública en aras de otorgar certidumbre a la ciudadanía. Precisa recordar que no solo las acciones, sino también las omisiones pueden ser objeto de responsabilidad. De ahí que el control gubernamental es un instrumento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y para alcanzar la gobernabilidad. Una y otra vez, desde diferentes espacios, hemos señalado que en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos comprometidos con el perfeccionamiento de los instrumentos para la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio gubernamental. La Secretaría de la Función Pública fue creada con el propósito de coordinar, evaluar y vigilar el ejercicio público del Gobierno federal, en la idea de consolidar un gobierno honesto, eficiente y transparente. En razón de lo anterior, su presencia hoy aquí es de trascendental importancia, pues es oportuno señalar que de la puntualidad con que dé cuenta del ramo del cual en estos momentos es usted el encargado del despacho, de las respuestas que otorgue a nuestros cuestionamientos y de la claridad que la opinión pública y la sociedad obtenga de esta comparecencia, se desprenderá también la rendición de cuentas del Gobierno federal. El control de los actos gubernamentales ocupa un aspecto primigenio para la evaluación que habrá de hacerse de la gestión pública para el correspondiente periodo gubernamental. Si la Secretaría de la Función Pública no ha cumplido a cabalidad la misión que se planteó y los ciudadanos no se sienten confiados con el ejercicio del gobierno, tenemos la responsabilidad, desde el ámbito de nuestras atribuciones, de emprender las acciones conducentes para garantizar la certeza, legalidad y transparencia en el ejercicio público. Hoy tenemos la responsabilidad de corregir aquellas estructuras que no dan los resultados previstos y trabajar por construir y consolidar aquellas que nos permitan tener un gobierno eficaz, eficiente y de resultados. En suma, resulta ineludible hacer nuestras las mejores prácticas gubernamentales para dar paso a lo que se ha denominado como un gobierno abierto o, mejor aún, un buen gobierno. La rendición de cuentas es un componente esencial de los gobiernos democráticos. De ahí que los mecanismos de gobernabilidad posibilitan las condiciones de participación y proximidad ciudadana, al tiempo que abren nuevos canales de comunicación con el Estado. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputada. Y concedemos la palabra a la diputada Zuleima Huidobro, de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenido. Sobre la corrupción, en Movimiento Ciudadano hemos sostenido que ésta se ha institucionalizado. Sin embargo, el gobierno federal no deja de sorprendernos, porque hay una condena burda y fatalista que la considera un asunto cultural, donde se promueve violar la ley antes que cumplirla. Mientras en México crece el abuso de poder, la corrupción, los fraudes, el peculado, el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias y la falta de ética, el Ejecutivo Federal y las televisoras fingen y mienten al pueblo asumiendo que no pasa nada. Afirman estar combatiendo este problema, el de la corrupción,
y el gobierno mismo se aplaude. El problema es que piensan que con compararse con el sexenio anterior y mejorar las cifras por poco es suficiente para crear un mejor país. Según se informa, se sancionaron a más de 14,000 servidores públicos, presumiendo y comparando que la administración pasada fueron 13,198 sancionados. Para el gobierno federal tal vez esto será un avance para el país, pero por lo contrario, el amiguismo y los compromisos de este gobierno están en aumento, así como las sanciones a proveedores y contratistas decaen. Mientras el año pasado fueron 427, en este último solo se han impuesto 256, que de hecho es la cifra más baja en la historia desde 2002. Lo único que se desprende es que la corrupción de servidores públicos va en aumento, en vez de ir disminuyendo. Diariamente se perciben irregularidades dentro de cada una de las administraciones estatales, como en la federal, y lamentablemente, al parecer, solo basta contar con influencias para pasar desapercibido. Está el claro ejemplo del secretario de Energía, quien además de desempeñar dicho cargo, es presidente del Consejo de Administración de Pemex, contando con una participación accionaria en 4 estaciones de servicio y una planta de distribución de combustibles en Cozumel, que comparte con otros miembros de su familia. También está el ejemplo de los recursos destinados para adquirir automóviles de hasta 300,000 pesos para el uso personal de sindicatos y regidores en Ecatepec a principios del año 2013, o el de las muchas cuentas bancarias de alcaldes, funcionarios, periodistas e incluso algún otro que solo conoce el ejecutivo o allegado de otra autoridad, así como las mismas presidentas del DIF, también se encuentran en nóminas, cuyo salario asciende casi al del mismo alcalde, tomando en cuenta que es solo una labor honorífica. Los mismos funcionarios y autoridades estatales o federales se mofan del combate a la corrupción y del pueblo. Algunos, sin vergüenza alguna, se toman la libertad de presumir sus gastos realizados de la noche a la mañana, como el del alcalde de Fresnillo, en Zacatecas, quien con apenas un año de mandato derrochó 15 millones de pesos en la construcción de una casa, por cierto, en uno de los municipios más pobres de México. No conforme con esto, descaradamente presentó su nuevo hogar en una de las revistas locales. Los mismos estados solapan la impunidad de sus funcionarios al exculparlos. Un reporte de la Auditoría Superior de la Federación señala que 9 de cada 10 expedientes que ha enviado a las contralorías estatales para la aplicación de sanciones por irregularidades no se concretan, dejándolos impunes. También tenemos el ejemplo del alcalde electo por segunda vez que mencionó que él sí había robado del horario público, pero fue poquito. Aquí tampoco pasó nada. Sin importar de qué color sea cada administración, la amistad o el acercamiento al gobierno, se debe dar trato imparcial y ser constitucional ante cualquier anormalidad en cuanto al mal manejo del ejercicio público del país. Y aunque la Secretaría a su cargo está próxima a desaparecer, nosotros nos preguntamos, ¿cómo esperar que combatan la corrupción si el gobierno es el principal autor de esta? Muchas gracias.